Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Bueno, muy bien, les cuento que estuvimos en Bogotá en un entrenamiento con el equipo base, algunos del equipo de nosotros, siendo como entrenados y reforzando como todos los conceptos acerca del pastoreo, del discipulado, para nosotros crecer y para este nuevo desafío que tenemos en abrir una nueva sede. ¿Cuántos estamos felices de que haya una nueva sede? ¿Cierto? Estamos tomando nuevos territorios y Dios es bueno. Y yo le decía, Señor, pero es que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Envía obreros a tu mies. Y el Señor me decía, tú ora y el resto, esa no es tu responsabilidad, es la mía. Y Dios ha sido fiel. Porque decíamos, necesitamos 2 equipos de alabanza y ayer fue la convocatoria y tuvimos más de 35 personas en este ministerio llegando y eso es wow. Y si tú estás aquí sentado y no pudiste venir, puedes venir el próximo sábado. Ya iniciamos el movimiento todos los sábados a las 5 de la tarde, los que tienen dones en este ministerio y los que tienen dones en servidores también los esperamos, y los que tienen dones en niños también los esperamos, y los que tienen dones en restauración y en la enseñanza y todo esto los esperamos, porque necesitamos obreros para la mies y para poder extender el reino. Amén. Entonces estábamos con mi esposo, ayer nosotros viajamos con el equipo y él viajó para Ecuador. Nosotros estamos en una alianza con el pastor David, que es el autor del Líder que Brilla, y él hicimos una alianza de ser una iglesia que intencionalmente hacen discípulos. Él nos está mentoreando y nosotros estamos siendo capacitados para poder desarrollar una iglesia saludable, ¿sí? Una iglesia que hace discípulos de Jesús. Entonces él le pidió a Juan para adoptar un país y está yendo con él a Ecuador y a Perú. Y eso es un desafío. ¿Cuántos queremos orar por nuestro pastor para que el Señor le guíe y le dé sabiduría? Y también lo podamos bendecir, porque puede que él no esté hoy aquí, ¿cierto? Tengo un privilegio yo hoy de estar aquí, que es un privilegio. Mañana será otra persona, pero él también está extendiendo el reino de los cielos donde está, ¿cierto? Y tenemos otros países que necesitan también aprender del pastoreo, del discipulado, de lo que Dios nos ha dado, y yo creo que Dios está haciendo esto con la vida de Juan, ¿cierto? Y cuando él sale, pues nos trae cosas nuevas. Entonces vamos a orar por nuestro pastor, amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el llamado que tú has puesto sobre la vida de Juan, por su pasión desde la juventud para servirte, para entregar su vida, para rendir sus dones a ti, Señor. Yo te doy gracias por estos nuevos desafíos y estas nuevas oportunidades, Señor. Quita todo temor y todo argumento, Señor, que a veces se levanta, Señor, y sé tú sobre él, Señor, que tu unción esté sobre él y que tú lo lleves con bien y tú lo traigas con bien. Oro por mi vida para que seas tú tomando el control de mis palabras, de mis pensamientos y de todo lo que hoy se va a tratar, y que seas tú, Señor, penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón y hablándonos, Señor, y transformándonos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un tema que la verdad lo tenía ya como desde que fui a Bolivia, la verdad. Nosotros fuimos a Bolivia con un equipo también, con un ministerio de restauración que se llama Rever, y vimos allá un seminario que se llama Límites. Y yo te cuento que yo veía ese seminario y yo digo, la iglesia lo necesita, la iglesia, pues incluyéndome, ¿no? La iglesia lo necesita, límites con el matrimonio, límites con los hijos, límites con su propia vida, límites físicos, límites mentales, mejor dicho, límites por todas partes. Y wow, muy tremendo, lo estamos dando en el segundo año. Para los que ya hicieron primer año de Rever, lo estamos dando para segundo año. Entonces cuando Juan me dijo ya hace mucho tiempo de esto, de predicar, yo le decía, voy a hablar de límites. Voy a compartir un poquito acerca de lo que recibí
en Bolivia, pero durante todos estos días el Señor ha ido hablando a mi corazón qué hay detrás de los límites, ¿cierto? ¿Cuál es el principio fundamental que rige en los límites para que nosotros podamos entenderlo? Yo siempre soy como el origen y esto de dónde salió y cómo es el diseño y muéstrame a ver porque es algo que la iglesia necesita. Cuando nosotros venimos un domingo a este lugar, nosotros venimos con un propósito. ¿Cuántos vienen con propósito? Si tú no vienes con propósito, sales igual. Si tú vienes por cumplir un requisito, sales igual. Si vienes pensando que cambiaste una religión por otra, sales igual. Nosotros venimos a este lugar con un propósito. Y el propósito es ser transformados, ¿sí? Es ir de gloria en gloria, ¿cierto? Es que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla a nuestro corazón. Y eso que nos habla, nosotros salimos y lo ponemos en práctica. Y eso hace que nuestra vida sea diferente, ¿sí? Cuando uno tiene una vida cristiana que no tiene cambios, es una vida muy aburrida. Es una vida deprimente, ¿cierto? Es una vida que uno como que cae en círculos y resulta que si no hay cambios, algo está pasando y debes de prestar atención, ¿sí? Entonces el tema que hoy que yo quiero tocar tiene que ver con eso, ¿sí? Es un principio fundamental de la vida del creyente, es un principio fundamental que hace que yo tenga una vida abundante. La palabra nos dice que Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces uno siempre, Señor, bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cuántos quieren vida en abundancia? ¿Cuántos tienen vida en abundancia? ¿Los quiere más vida en abundancia? ¿Cuántos no tienen vida en abundancia? No acabemos. Necesitamos vida y vida en abundancia, ok. Ese es el deseo de Jesús, ¿cierto? Pero en ese mismo texto dice que tenemos un enemigo, ¿cierto? ¿Qué quiere? Venir a matar, a hurtar y a destruir. ¿Sí? Él no quiere que nosotros tengamos una vida en abundancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos una lucha. Todo el tiempo tenemos una lucha. Y a veces pensamos que esa lucha es, aunque Efesios sí nos dice obviamente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes, muchos de nosotros hemos cogido al diablo como esa excusa para nosotros no asumir la responsabilidad, ¿cierto? Entonces nos encontramos nosotros echándole la culpa al diablo de todo lo que nos pasa, ¿sí? Y resulta que la palabra dice que Dios quiere que tú vivas una vida en abundancia. ¿A través de quién? A través de Jesús. O sea, nuestra guerra no es contra los demonios, ¿sí? Nuestra guerra es contra las mentiras del diablo. Dígale al que tiene a su lado: mi guerra es contra las mentiras del diablo. ¿Por qué nuestra guerra es entre la verdad y la mentira? La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues el tema de hoy es que nosotros podamos conocer la verdad acerca de un principio fundamental en la vida del creyente, y un principio tan importante que lo usamos a diario, pero que es muy poco predicado. Entonces por eso yo le puse el título a esta enseñanza: yo soy responsable. Dígale al que tiene a su lado: yo soy. ¿Usted sabía que usted es responsable? La responsabilidad es un principio que enseñamos en casa o nos enseñaron en casa, ¿cierto? En algunas ocasiones, y a veces no tanto, a veces muy extremas y a veces muy... ¿sí? Resulta que ese principio es fundamental para tener una vida en abundancia, ¿sí? O para no tenerla. Entonces, vamos a hoy aprender acerca de la responsabilidad, ¿sí? ¿Dónde está ese fundamento? Cuando yo dije, ¿por qué hablar de la responsabilidad? Porque resulta que cuando yo tengo problemas de responsabilidad, tengo problemas con los límites. Por eso no hablé de los límites, porque el problema de los límites es un problema de responsabilidad.
Y cuando yo entiendo el principio, pues yo voy a poder establecer los límites en mi vida y voy a poder tener una vida en abundancia. ¿Dónde está esto en la palabra? Vamos, abran sus Biblias. Génesis 1, versículo 26 al 28. Dice así: y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La primera vez que aparecen las responsabilidades en la Biblia es en el momento de la creación. ¿Cómo será importante este principio, este fundamento en la vida de nosotros, que sin responsabilidad es imposible vivir? Tendremos vidas muy tristes, ¿sí? Sin quien responda, ¿cierto? Y Dios lo sabía. Por eso cuando Él nos hizo, nosotros encontramos en ese texto 3 características fundamentales del ser humano. La primera la encontramos en hagamos, ¿sí? Está hablando de la Trinidad. Hagamos al hombre ¿cómo? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando tú ves eso en la Biblia, Dios está hablando de que Dios le dio al hombre ¿qué? Identidad. Él le dijo: tú vas a ser como yo soy tú eres mi imagen. Y nosotros, como nos encanta ponerle imágenes a Dios, hemos hecho de Dios el ser humano. Por eso uno muchas veces, ¿usted quiere ver a Dios? Voltea a ver a la persona que está a su lado. ¿Quiere ver a Dios? Ahí está Dios. Pero cuando dice a su imagen y a su semejanza, no es solamente en el aspecto físico. Él nos hizo a su imagen mentalmente, y nos hizo a su imagen espiritualmente, y nos hizo a su imagen emocionalmente. Él nos hizo parecido a Él. Él nos dio una identidad cuando Él nos hizo. La segunda característica que yo encuentro allí es la autoridad, en donde dice señoré. Dice, allí nos dio gran autoridad porque habla de dominio. Su decisión de conceder al hombre dominio sobre todo ser viviente es la parte esencial de ser creado a su semejanza. Esto tiene que ver con ejercer ese dominio como se debe, como Él mismo lo haría. Cuando Él nos dio dominio era para que nosotros hiciéramos o tuviéramos autoridad sobre lo creado, pero la usáramos de la manera en la que Él la usaría, ¿sí? Si a la imagen de Dios ha de ser fielmente reflejada, y esto debe cuidar fielmente aquello sobre lo que Él ha concedido dominio. La primera fue identidad a su imagen, la segunda fue autoridad, enseñoré, tenga dominio, y la tercera fue responsabilidad. ¿Cuándo vemos la responsabilidad? Cuando Dios nos da tarea, ¿sí? Ahí vemos llenad la tierra y multiplicarla. Llenad entonces debe incluir un sentido de responsabilidad por los recursos necesarios para proveer para las futuras generaciones, para ese multiplicar tanto como la de la generación actual. El ser humano recibe el privilegio y el desafío de reinar sobre la creación, de señorear, de sojuzgar, lo cual implica autoridad y poder. Como representantes de Dios, el ser humano debe ejercer ese poder como Dios lo haría. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Por eso Él estableció este principio y no puede ser cambiado, ¿sí?
¿Por qué? Porque cuando tú pasas al capítulo 2 y vuelve a relatar la creación, dice que él le dio unas instrucciones a Adán, y eso está en el 2, versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Responsabilidad. ¿Sí? Él le dio unas tareas para hacer con unas instrucciones específicas. Él le dijo: usted es dueño de todo esto. ¿Sí? Usted puede someterlo, puede dominarlo, yo le doy la autoridad, usted tiene mi imagen, o sea, usted puede reinar conmigo sobre este lugar. Pero este árbol que está aquí, no lo va a tocar. Sí, era un límite. Pero ese límite fue lo que le daba la oportunidad al hombre de desarrollar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad tiene que ver hasta dónde tú puedes llegar y hasta dónde tú permites que otros lleguen. Y Dios dijo: usted hasta aquí puede, pero aquí usted no puede. Y no es que los haya dejado a la deriva, le dijo: usted no puede, porque si usted hace eso, ciertamente morirá. Le dijo la consecuencia. Porque el no ser responsable tiene una consecuencia. Si yo no soy responsable, yo tengo una consecuencia. Y si yo soy responsable, también tengo una consecuencia, o buena o mala. Muy bien. Entonces ya sabemos que la responsabilidad hace parte del diseño de Dios, que la responsabilidad estaba en el principio, que garantizaba que yo tuviera una vida abundante, ¿sí? Que yo me moviera a la imagen de Él, que yo pudiera señorear sobre todo lo que Él me había dado. Entonces vamos a definir responsabilidad para ver qué fue lo que pasó. ¿Qué es la responsabilidad? Es un compromiso o una obligación de tipo moral. Es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias en un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. Si nosotros no tuviéramos este principio, no seríamos libres. Tú eres responsable cuando tú eres libre. Y Dios nos hizo libres. Pero por eso nos hizo responsables. Una persona responsable es aquella que tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino que también debe de asumir las consecuencias que tenga de dichas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda. Una persona responsable tiene que ver con la virtud de que si toma una decisión, es responsable de la decisión que toma. Por eso Él le dio la responsabilidad antes de ellos tomar la decisión de pecar. Cuando ellos toman la decisión, ellos son responsables. No Dios. No Dios por dejar el árbol ahí. No, fueron ellos que tomaron la decisión de tomar del árbol que Dios les había dicho que no. ¿Cierto? ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas de nuestras vidas giran en torno de ese fundamento. Tenemos problemas con la responsabilidad. Tenemos problemas con las cosas que Dios nos dice que no debemos hacer y nosotros hacemos. Y cuando las hacemos, entonces venimos y le decimos a Dios que por qué permitió que eso pasara. Porque no somos responsables. O porque muchas veces entonces cuando tomamos las decisiones y no asumimos la responsabilidad, queremos culpar a otros. Porque usted sabe que el ser humano, para evadir la responsabilidad es fácil cuando yo culpo a otro, porque estoy diciendo la culpa no es mía, es del otro. Pero eso es evadir la responsabilidad. Y eso atenta contra el diseño de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no eres responsable y tú culpas a otro de lo que es tu responsabilidad, tú le estás dando el poder de tu vida a esa persona. Wow, ¿cierto? Entonces, si esto es la responsabilidad, ¿por qué será importante la responsabilidad para nosotros como hijos de Dios?
¿Por qué es importante? Porque cuando yo recibo a Cristo hay una transformación que pasa, ¿sí? Nosotros venimos de una naturaleza de pecado, nosotros venimos de una naturaleza caída, todos tenemos historia, todos tenemos pecado, todos tenemos un saco de las consecuencias de esa naturaleza caída, ¿cierto? Heridas, traumas, pecados, maltrato, abuso, depresión. Bueno, llegamos con muchas cosas de diferentes maneras. Llegamos a Dios. Pero cuando nosotros llegamos a Dios, lo que Dios hace con el nuevo nacimiento y con lo que nosotros hemos venido trabajando con esta nueva identidad en Cristo, todas estas semanas, es porque precisamente cuando tú llegas a Dios, tú naces de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, el Señor vuelve y te lleva al lugar más poderoso que te restaura, que es la cruz. Te lleva a Jesús. Y en esa cruz tú pones todo ese pecado, todo ese trauma, todo ese paquete, todo lo que traes, tú lo pones ahí en Jesús y tú recibes una nueva identidad. Y por eso es que todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre y creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Él que fue y que murió en esa cruz y que cargó tus pecados y que el Señor le resucitó y que está vivo, cuando tú puedes hacer eso, tú eres una nueva criatura. Pero empezamos un nuevo proceso, ¿cierto? Un proceso que se llama santificación. Y cuando empezamos, somos santos a través de Jesús cuando lo recibimos, pero estamos siendo santificados porque Dios empieza a limpiar toda esa vida del pasado, todo ese viejo hombre. Y eso no pasa así. Eso pasa en un proceso que se llama santificación. Lo que sí quiere decir es que yo tengo que ir en un proceso de avanzar, ¿sí? De gloria en gloria. Yo tengo que ver cambios. Si yo vengo a la iglesia, recibí al Señor, llevo 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años y mi vida no ha cambiado, usted no ha nacido de nuevo y está siendo engañado. Es una mentira del enemigo. ¿Quién quiere vivir una vida así? Nadie. Una vida cristiana es tan dinámica porque tu vida siempre va en aumento, ¿sí? Y cuando no va en aumento, usted tiene que ponerse a pensar, ¿qué está pasando? No estás creciendo espiritualmente, ¿sí? No estás creciendo en tu relación con Dios, no estás creciendo en tu relación con la palabra, que es la que te deja saber qué es lo que Dios dice acerca de. Entonces, si no conoces la palabra, pues no sabes qué hacer, y si no sabes qué hacer, pues no actúas, y si no actúas, pues no hay cambio, ¿cierto? Entonces puedo estar ahí en un círculo y eso es muy aburridor, esas vidas son muy aburridoras. La vida cristiana siempre debe ir en aumento, debo de ir siendo cambiada y transformada, ¿sí? Claro, lucho, sí, pero yo cada vez voy de gloria en gloria. ¿Amén? Bien, muy bien, gracias. Entonces cuando yo nazco de nuevo, ¿qué pasa en la cruz? La cruz me lleva otra vez a Génesis 1, 26 al 28. O sea, yo llego aquí a Jesús vuelto nada y Jesús me recibe y me lleva a Génesis. Tú eres mi hijo, yo te he dado poder, yo te he dado autoridad, tienes que gobernar tu vida, porque esa vida que tú tienes, yo te la di, es tuya. Tú eres dueño de esa vida, entonces tú la vas a gobernar. Tú tienes autoridad sobre esa vida que yo te di. ¿Ves? Y dice que tenemos poder, autoridad y que ya el pecado no nos acusa, que ya el pecado fue resuelto en la cruz y que ya yo soy una nueva criatura y empiezo a vivir una nueva vida bajo los nuevos parámetros. Y eso es muy poderoso, ¿sí? Porque eso hace que entonces yo tome control y tome autoridad sobre mi propia vida y empiece a establecer la responsabilidad que tengo de mi propia vida y a poner los límites que tengo que poner cuando yo llego a esa nueva vida en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque imagínense, Nidia, yo conocí al Señor a los 19 años y fui a un encuentro. Y en el encuentro me di cuenta que era pecadora, porque yo me creía una santa.
porque fui acólita toda mi niñez, porque yo fui un hogar, o sea, crianza de monjas, porque yo amo al Señor desde que nací. Pero era muy religiosa, ¿cierto? Entonces cuando yo llego a ese encuentro y me pasan una lista de pecados y yo, esto es pecado, ¿y dónde dice? Esto es pecado, y todo eso, ay, soy re pecadora. Entonces vino convicción de pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo con mi vida? Entonces todas las charlas tenían que ver, por eso vayan a un encuentro y de recorrer toda tu vida y ver dónde están las fracturas importantes de tu vida, los traumas, las heridas, todas las cosas que Dios quiere empezar a trabajar contigo. Pero entonces Él te dice, tú eres dueño, entonces Él te dice, corta con esta relación tóxica que tienes. Entonces Él te da una responsabilidad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Quién decide si lo hace o no lo hace? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Si lo hago, pues Él me bendice, y si no lo hago, pues mire a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces uno empieza una vida con Cristo así de límites. Si yo soy responsable de mi vida y yo digo, yo iba a la universidad y en la universidad, ay, ¿qué va? Acabemos clase, vámonos de rumba, no sé qué. Y yo, imagínense, como yo misma me pagaba la universidad, pues era más duro porque yo, uy, no me puedo tirar esta universidad porque eso me costó mucho. Pero hay chicos que como los papás pagan, pues salen y se van y no tienen responsabilidad, entonces no tienen límites. Entonces, ¿qué me tocó? Cortar con esas relaciones que no me edificaban, y el Señor era, tienes que tener amigos. Pero yo no era fácil para mí ser sociable. De hecho, yo llegaba a la iglesia de Juan Carlos, en serio, porque yo llegué al grupo de Juan Carlos. Y ellos le cogían puesto a todos sus discípulos y eran de los que se ponen camisetas iguales por ahí y se ponen así y él guardaba puesto. Mira, aquí te guardamos puesto. Y yo, te amamos. Y yo, ay, no, qué ridículos, ¿cómo me van a amar? Si no me conocen, o sea, es un amor raro, ¿cierto? Que uno llega a la iglesia, ay, qué rico, qué bienvenido, súper te invitamos. Y uno, ¿qué? Sospechoso, ¿cierto? Porque ese es el amor de Dios. Pero me tocó, haga amigos, y usted es responsable de hacer amigos. ¿Cuánta gente está aquí que viene acá y sale y no conoce a nadie? Y se muere solo con sus problemas aquí y nadie lo sabe. Y nadie le puede ayudar. Venga, abra la boca, cuéntele a alguien, que eso va a hacer que muchas cosas a su alrededor van a empezar a cambiar. Pero yo soy responsable. Yo soy responsable si me quedo solo. Yo soy responsable si estoy viviendo una crisis en mi matrimonio y la sufra solo. Yo soy responsable si tengo problemas con la pornografía. Soy responsable, pero si usted no busca ayuda y no hace algo, no toma autoridad sobre esa área y hace algo para ponerle un límite a ese pecado, o un límite a esa situación, o un límite a esa persona, usted va a caer en una vida controlada por otros o controlada por un pecado. Y esas vidas desafortunadamente tienen consecuencias y son muy aburridoras, muy malas. Entonces hay gente que gira en torno de círculos, pero viene y culpa a Dios o culpa a otros. Entonces es importante la responsabilidad, porque la responsabilidad me dice, yo soy dueño de mí, yo tengo que ponerle un límite a esto, yo tengo que obedecer esto, yo tengo que resolver esto, ¿sí? Y eso hace que mi vida pueda avanzar. ¿Cuántos estamos identificando que tenemos problemas con la responsabilidad? Es muy importante que nosotros lo podamos identificar. Por eso Dios le dijo, en Génesis 1 les dijo eso, pero en Génesis 2 le dijo, hasta aquí pueden llegar. Y hasta aquí puedo llegar yo. La gente quiere cosas sobrenaturales, que pasen cosas sobrenaturales sin ellos hacer nada. Y la verdad, Dios no es irresponsable. Dios es milagroso. Que si alguien ha visto milagros, soy yo.
de hacer una cosa así, ¿cierto? Pero Él no va a arreglar situaciones, Él te va a usar a ti para arreglar esas situaciones. Él te hace responsable a ti. Y no es que Él no lo vaya a hacer, claro, Él dice, toma autoridad, toma gobierno, yo te di dominio sobre esa situación, entonces toma autoridad y hazlo. Y cuando tú obedeces, wow, pasa lo sobrenatural que tú estás esperando. Cuando tú no obedeces, pues no ves. Y tú quieres a Dios a verlo así. Que venga y te solucione los problemas que tú traes por ser un irresponsable. Y suena muy duro, pero necesitamos sernos responsables. Porque si tú hoy decides hacerte responsable, Dios puede cambiar esa situación fácil. Porque lo que Él nos quiere enseñar es que nosotros nos hagamos responsables. ¿Amén? ¿Por qué más es importante? Porque yo puedo, porque debemos saber cuáles son nuestras tareas y cuáles no. Hay cosas en las que nosotros podemos intervenir y hay cosas en las que no. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo orar por mi matrimonio, pero no me exime de mi responsabilidad. Yo puedo orar por el examen de la universidad, pero si yo no estudio, yo no puedo pretender que saque 10. Sí, cosas así. Yo tengo tareas que debo de hacer y tengo otras, o sea, sé hasta dónde puedo llegar y sé hasta dónde no puedo llegar. La vida no se resuelve de la nada, tú tienes que afrontar la responsabilidad. ¿Sí? Y ahí pues yo cuento el testimonio porque esto aplica para todo. Esto aplica para el matrimonio. Cuando nosotros empezamos nuestro matrimonio, nosotros tenemos que empezar a poner límites. O si no, de verdad, nos matamos. Sí, o sea, yo una mujer dominante y él me subía la voz y yo, y Kibo pues, y venga pues, démonos. O sea, si Juan no me pone límites, quién sabe, hasta le pego. Claro, él me tuvo que poner los límites. Y cuando entonces trataba de venir la manipulación, pobrecito llora. No, mijito, no se victimice, no me manipule. Entonces quedaba como... Entonces, claro, o sea, son relaciones que necesitan responsabilidad. Una responsabilidad dentro del matrimonio es que cada uno asuma sus emociones, pero las comunique y las exprese al otro. Porque aquí vienen las consejerías y el marido es lo peor. Él es terrible, él no es detallista, bueno, mejor dicho. Entonces yo llego donde Juan y yo, no, es que el tipo es terrible. Y Juan me dice, sí, pero yo hablé con él y ella es terrible. Y yo, sí, pues entonces hablemos los 4 a ver cuál es más terrible. Porque a veces le vienen y le dicen a uno unas cosas y cuando están los 4 ya no dicen nada. Uno dice, Cuando ellos se escuchan, pueden asumir la responsabilidad. Y es muy poderoso. Porque yo le digo a ella, vea, ¿cómo se siente? Aburrida, deprimida, harta, no quiero vivir más, no me produce nada. Y usted ya se lo dijo. No, ¿cómo se le ocurre? Ay, se me salió el bogotano, es que vengo de Bogotá. Así que horror. Ya se lo dijo. Él es muy bravo, si se lo digo, se pone más bravo. Y yo, tú eres responsable de esa relación. De que él sea así, tú eres responsable. Porque si tú no le comunicas a él no tiene ni idea. Tú le tienes que empezar a comunicarle a él para que él sepa qué pasa contigo. No a ponerle tu estado sobre él, o sea, es que yo estoy deprimida por tu culpa. No, usted está deprimida porque usted quiere estar deprimida. Que está deprimida porque él le dijo una palabra que le recordó el trauma de la niñez. No sé. Pero el responsable no es él, la responsable es usted. ¿Cierto? Con los hijos. Todos los padres queremos hacerle la vida a los hijos. Y yo me acuerdo que Andrés Felipe, y lo digo porque él está aquí, ya le dije, Pepe, di permiso. Y no es algo que ustedes ya saben, pero es un ejemplo práctico. De pronto a otras personas les puede servir. Yo cargué a Andrés Felipe por mucho tiempo en cuanto a mi relación de amor. O sea, es un amor... Sí, como Andrés nació con hipotiroidismo desde pequeño, yo lo sobreprotegí.
¿cierto? Aunque eso no quita ninguna condición ni nada, o sea, él es perfecto, todo normal, pero yo, ay, el niño, no sé qué. Bueno, él empezó en los primeros años de su vida a tener inconvenientes con el colegio. Y yo, ahí. Entonces Andrés me esperaba hasta las 10 de la noche para que yo llegara a hacer las tareas. Y yo llegaba, no. Entonces, yo llegaba a las 10 de la noche, ay, que hay que comprar una cartelera. Yo dije, ¿por qué no me llamó antes? Ah, estaba esperando que llegaras. Bueno, en fin. Efectivamente llegó el día, porque esto pasa con la responsabilidad. El Señor es tan espectacular que Él nos da tiempo. Él nos da tiempo de que tú te arrepientas, ¿sí? De que tú aprendas el principio, porque claro, o sea, era una motivación correcta, pero yo me lo estaba tirando a Él. Yo estaba invadiendo su libertad. ¿Por qué? Porque cuando tú haces, eso nos pasa mucho a los que les queremos evitar las consecuencias del pecado. Entonces yo vengo por evitar las consecuencias a mi marido, vengo y lo defiendo y le hago, y usted le evita las consecuencias y usted lo va a tener que hacer toda la vida. Toda la vida. Y en sexto, pues ya me llamaron acá, me dijeron, vea señora, su hijo está perdiendo el año. Si usted firma un compromiso de que en estas vacaciones usted se va a sentar con él y va a estudiar con él y va a hacer todos estos talleres que tiene, entonces en febrero le hacemos una evaluación a ver si le pasamos el año. Y yo me fui, vean, a llorar, a orar y a llorar. Pero yo hice pactos internos en mi vida que ningún hijo iba a perder una materia siquiera. Y con Andrés me tocó tragarme las palabras. Pero Dios me enseñó a través de esa experiencia conmigo. Porque Él me dijo, el orgullo, no me van a preguntar, no, yo mejor, no, yo lo hago, no era mi responsabilidad, era su responsabilidad. Yo no tenía por qué pagar por la consecuencia de su irresponsabilidad. Pero como padres, para evitar, y yo dije, no firmo y que pierda el año. Ay, ahí sí se chilinqueó, mami, por favor, yo estudio, yo te lo prometo. Y yo, no, hermano, en 2 meses no va a hacer lo que no hizo en un año. Así que pierda el año y asuma su responsabilidad. Entonces me cambio de colegio, no, mijito, allá mismo, para que le duela, para que aprenda. Y me dolía a mí, claro, todo lo que le pasa a los hijos le duele a uno. Se lo quería evitar, sí, pero yo tuve, porque Dios me lo dijo, o lo haces, o te quitas y yo educo a tu hijo, o tú te quedas ahí y asumes las consecuencias. Y yo preferí quitarme porque es que cuando los hijos pasan esas cosas, uno sufre con ellos igual. Pero les doy como testimonio para aquellos que tienen que tomar decisiones de responsabilidad, que desde ese año nunca volví a hacer tareas con él. Nunca. Y fueron 5 años. Y ya se graduó, menos mal, ¿no? Ya se va. Pero eso fue una enseñanza. Si yo no le pongo límites a mis hijos, si yo no le pongo límites, si no soy responsable, yo puedo llegar como padre hasta un punto. Porque yo escribí una frase, voy a buscarla, dice, tengo libertad cuando sé cuál es mi dominio. Mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Yo tengo libertad de lo que yo controlo, pero yo no tengo libertad de la otra persona. ¿Me estoy haciendo entender? Hay un libro que se llama Cómo mantener el amor encendido. Es de Danny Seal, para los que les gusta leer. Ese libro tiene una frase que me saltó y yo se la digo a todo el mundo. Y es, una persona poderosa es aquella que se controla a sí misma y no permite que las cosas externas o que otros lo controlen. Eso es una persona responsable. Una persona responsable es cuando pone límites, o sea, tú hasta acá, ¿sí?
y también respeta los límites de otros. Porque nosotros tenemos la tendencia a controlar a los otros. Todos queremos controlar al otro. Entonces caemos en esos pecados de la manipulación. ¿Sí? ¿Cómo nos controlan los hijos? Esa mamá que me tocó tan injusta. No, eso lo hacen sentir a uno lo peor. Y uno de verdad se lo cree. Entonces ellos lo manipulan a uno para obtener de uno. Me está controlando. Es saber quién controla a quién. O el esposo a la esposa. Usamos la manipulación, usamos la victimización. No, pues. Pobrecita de mí. No, pobrecita no. Sea la condición que sea que tú estés, tú eres responsable de la condición en la que tú estés. Tú necesitas hoy tomar autoridad sobre esas áreas y tomar lo que Dios nos ha dado para nosotros poner los límites que tenemos que poner y empezar a asumir las responsabilidades de las cosas que hemos hecho mal y a recibir las bendiciones de las cosas que vamos a hacer bien. ¿Amén? Entonces, usamos la manipulación, usamos el enojo, por ejemplo, el grito, usamos la violencia. Como cuando llegan a decir, no, es que yo necesito hablar con usted, pastora, porque es que estoy cansada que mi esposo me golpee. Y yo te golpea, ¿y hace cuánto? Hace 9 años. Y yo, ¿y a usted le gusta? Porque es que para aguantarse 9 años, o sea, ¿qué hizo que ahora no le guste? O sea, ¿qué detonó que ahora esté cansada? No, ya me cansé. Venga, usted tenía que haberse cansado la primera vez que él la tocó y haberle puesto un límite. O pide una asesoría para que les ayuden o vaya, demándelo. Porque para eso está la ley. Si usted no le pone un límite a esa persona violenta, esa persona le pega a usted la primera vez y dice, esta se dejó. No tengo problema. Entonces la segunda, otra vez. Porque la verdad es que tiene problemas emocionales. Y cuando yo fui a Bolivia y me di cuenta que una de las formas de ser sanos emocionalmente es asumiendo la responsabilidad. Que eso da re duro. Porque el primer paso es identifique. El segundo, reconozca. El tercero, derribe las barreras. Y el cuarto, asuma la responsabilidad. De cualquier situación. ¿Es que yo fui abusada? Sí. ¿Hace cuánto? Hace 20 años. ¿Y por qué está deprimida? Por el abuso de hace 20 años. No, mamita. Asuma la responsabilidad. Resuelva ese asunto. Y sea libre. Póngale un límite a esa emoción. Póngale un límite a esa... Porque si usted permite que esa emoción, entonces por eso es la depresión y por eso son los ataques de ansiedad y por eso son, porque usted permite que esas cosas lo controlen. No, usted tiene que asumir responsabilidad de esto que es su propiedad. Y usted tiene que saber hasta dónde permite y hasta dónde no. ¿Cierto? Porque eso es lo que el enemigo ha usado, esas son las mentiras que él ha usado para nosotros tenernos esclavos, sin fruto y dando vueltas en un mismo lugar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú entiendas que Él te dio a ti una responsabilidad y que Él hizo todo para que tú tuvieras una vida abundante y que el deseo del corazón de Dios es que la iglesia sea una iglesia que va de gloria en gloria. La esperanza de esta ciudad es la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando solo comunidad de fe. Pero la esperanza de esta ciudad somos nosotros. ¿Y sabe qué ha hecho el enemigo? Tener la iglesia enredada. No tenemos vidas referenciales, no tenemos hogares referenciales, no tenemos situaciones financieras referenciales, no tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Se estanca. Porque la mejor forma de extender el reino de los cielos es a través de mi propia vida. Cuando yo vivo de gloria en gloria, cuando la gente le pregunta a uno, ay, usted cómo habla de lindo, ay, usted cómo es de agradable, ay, usted cómo
como ese hogar tan lindo, ay, usted cómo se habla, ay, cómo su esposo la trata de bello. Y la gente quiere venir a saber qué pasa o cómo hacen para tener esas vidas. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tenemos esas vidas, no quiere decir que sea perfecto, por eso estoy diciendo, vamos de gloria en gloria. Pero si usted tiene una crisis, no le tenga miedo a la crisis, porque las crisis son necesarias para que hayan cambios. Y Dios está usando esa crisis para que hayan cambios. Pero ¿qué le está diciendo? Tome la responsabilidad de ese asunto. Tome la responsabilidad de esa decisión. Tome la responsabilidad de esa actitud, de esa emoción. Tome la responsabilidad. Porque cuando nosotros asumimos la responsabilidad, entonces nosotros podemos actuar, ¿sí?, en contra de lo que nos está haciendo daño. ¿Por qué también es importante la responsabilidad? Porque elimina las excusas. Si yo tengo una responsabilidad de ir a trabajar, yo no puedo llegar a trabajar a decir, ay, es que no vine hoy porque no tengo plata. Usted puede decir eso. A veces uno encuentra, ¿usted por qué no puede crecer espiritualmente? Ay, porque no tengo tiempo, porque no tengo plata, porque no tengo marido, porque, bueno, usted tiene miles de excusas para justificarlo. Usted debe asumir la responsabilidad frente a esas excusas y no permitir que eso elimine que usted avance. Amén. ¿Por qué más? Porque el síndrome en la iglesia es de victimización. Hay personas que yo amo de verdad mucho y me duele profundamente verlas en condiciones que yo digo, pero cada vez que nos sentamos a hablar ella es víctima. Y a veces yo tengo cosas que decir como para que crezca, pero no, o sea, de entrada usted dice, no, donde le diga esto la mato. ¿Sí? Cuando usted escucha hablar a una persona es negativa, es destructiva, es tóxica. ¿Sí? Es que la vida que me tocó, es que el marido que me tocó, es que los hijos no saben, y sin un peso, y es que este dolorcito que tengo acá, ay, yo digo, Dios mío, es que no hay ni un huequito, déjeme un huequito. Eso es muy destructivo y es destructivo para la persona. Y esa persona termina quedándose sola, porque ¿sabe qué hacen las personas cuando ponen límites a esas personas? Se retiran. Si tú tienes una persona tóxica, ¿usted qué hace? ¿Un límite cuál es? Tome distancia, mamita, ¿cierto? Y sufren y no pueden cumplir el propósito de Dios y no lo ven, lo tienen enfrente pero no lo ven. Por eso, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos problemas con la responsabilidad, tenemos problemas con los límites, y cuando Dios habló de la imagen, nosotros tenemos un asunto de responsabilidad en muchísimas áreas. Casi todos los días tenemos que lidiar con este principio. Por ejemplo, usted tiene una responsabilidad con su mente. ¿Qué dice la Biblia? Y usted lleve cautivos todos sus pensamientos ¿a qué? A la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué dice Filipenses? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre en esto. Si usted piensa así, vea, yo le aseguro que su vida cambia. Yo me acuerdo con Juan Carlos, yo venía de una condición de escasez y Juan ha sido un hombre que nació en un hogar de dinero. Obviamente él estuvo en las drogas y él cayó muy bajo y estuvo en la calle. Sí, y yo tuve un papá que me enseñó la responsabilidad, pero pues también, hijita, mi papá nos llevaba de puerta en puerta a vender. Yo tenía 7 años. Y yo tocaba y yo, qué oso, porque yo soy tímida. Y mi papá, mira, no sé qué, pero él me daba como 20 centavos, no sé, por cada cuadrito que vendiera. Pero no, imagínese una niña de 7 años que mira que el cuadrito, o sea, a mí me iba re mal.
por lo tímida, a mi hermana le iba re bien. Y así mi papá nos enseñó administración, nos enseñó muchas cosas, pero de una forma muy, pues que le genera a uno trauma. Pero pues ahora le doy gracias porque me ha servido mucho, pero en el momento me era muy difícil, ¿cierto? Entonces éramos dos mundos y claro, uno dice, ¿a dónde iba? Me perdí. Les iba a contar, ya. Si yo tengo esa límite, y Juan, por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, entonces empezó el asunto de las finanzas, porque pues él venía de esta vida y yo era muy organizada, pero pues yo empecé ahí todo, ganaba más que él, muchos problemas allí, mientras que Dios ponía el orden y entonces el Señor nos decía, no deudas, no fiar en la tienda, porque fiábamos en la tienda, o sea, era un desorden, un caos. Obviamente para nosotros asumir responsabilidad frente a eso, entonces yo siempre Juan era, salgamos al parque, ¿para qué? Pues vamos y nos comemos un helado, ¿con qué plata? Pues uno para los 5, qué oso. Yo no quiero ir a ver a comer helado, o sea, no. Y él, hagamos tal, no hay. Vamos a tal, no hay. ¿Con qué plata? No hay. Entonces, hasta que me enseñaron a mí, es que en su casa no hay plata porque usted es la responsable. Con esa actitud, con esa declaración, con eso, o sea, le mata el otro, ni podía hablar porque yo ya le estaba diciendo, cállese. Sí, o sea, a Juan no necesita plata. Juan es un hombre de fe. Y es capaz que sale y se encuentra 5,000 y todos comíamos helado, o sea, así. Él era así, en serio. No le digo que un día monte la olla y yo, pero esto es ridículo, monte la olla. Dios va a hacer algo. Y llegar una familia y tocar con un mercado, yo se lo dije, yo, uy, no. Entonces yo empecé, ¿qué? A cerrar esta. ¿Y ver qué vamos a hacer de almuerzo? No, pues allá esa nevera está repleta. Eso pues, pida lo que quiera, pero sarcástica. Pero a él no le importaba, o sea. Entonces hay muchas situaciones en las que yo debo asumir la responsabilidad. La condición en la que estamos viviendo está de acuerdo a la palabra, está de acuerdo a la actitud que estás asumiendo, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Estás tomando control, autoridad, dominio sobre esa circunstancia y yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando mi hijito empezó a ver demonios, porque él decía monstruo, monstruo, y yo no, aquí no, tenemos que ser responsables en el mundo espiritual. Entonces de manera que yo permito que la bruja venga cada rato acá y se le pare en la cama al muchachito y le haga la vida imposible y no nos deje dormir. No, hay que tomar autoridad y reprender esa situación. Yo tengo poder y tengo autoridad, ¿sí? En las finanzas igual. Entonces yo dije, no, pues si no vamos a fiar, vamos a comer arroz con huevo todo el mes. Y con eso vamos a matar esa culebra. Y efectivamente matamos la culebra. Y él dice que es frutos orientales con caviar de gallina. ¿Por qué le hace? Él a los huevos, no, frutos orientales con caviar de gallina. Porque mire la mente de él, o sea. Y él me tuvo que sacar de mi mentalidad de pobreza, de escasez, de necesidad, yo no, ¿quieres un vestido? No. ¿Quieres unos zapatos? No, no hay. Y yo les conté que mi sobrina, yo sí quiero, tome mamita, se lo regalo. Y yo, ¡ay! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¿O quieres te regalo? No, qué pena, no. O sea, Dios me ha enseñado mucho, pero yo traía eso, pero yo cuando llegué a Cristo, yo tengo que cambiar mi manera de pensar, pero yo soy responsable. Eso no va a pasar mágico. ¿Amén? Amén. Y creo que nos vamos alistando. ¿Por qué más es importante los límites? Porque los límites me protegen.
Tenemos un problema cuando no asumimos la responsabilidad. Detiene nuestro crecimiento y nos tornamos esclavos de las mentiras del enemigo. Cuando no asumimos la responsabilidad, culpamos a otros de lo que vivimos y así nunca vamos a poder vencer. Cuando tú culpas a otro, tú le das el poder de tu vida a esa persona. Tú estás diciendo que esa persona tiene el poder de hacer que tú estés viviendo así, pero el culpable no es Dios, eres tú mismo, porque esta es tu propiedad y tú eres dueño de ti mismo y tienes que asumir la responsabilidad. Amén. Y también por último, ¿por qué nos ayuda la responsabilidad? Porque también nos habla acerca de las cosas que Dios nos ha dado en las que nosotros vamos a tener que rendirle cuentas. Y eso es los dones. ¿Por qué es importante la responsabilidad? Porque tú vas hasta donde quieras llegar. Yo siempre he pensado, o sea, si uno quiere crecer, yo le digo a Dios todos los días: Señor, dame hambre. No dejes nunca que yo me acomode. Porque nosotros podíamos estar felices como estamos. Porque en este momento la iglesia es referencial en la ciudad. Porque nos están llamando para que nosotros podamos ir a enseñar a otros qué es lo que está pasando acá, qué es lo que estamos haciendo, los grupos de discipulado, el mentoreo, todas estas cosas que por gracia hemos recibido de otros que nos han enseñado. Pero ¿sabe qué ha hecho que ahorita nosotros? Es el hambre. Tú no puedes acomodarte ahí y tener una vida piadosa. El Señor no quiere que tú te quedes ahí. Él quiere que tú generes movimiento en el mundo espiritual. Él quiere que el reino de los cielos se mueva, esté aquí en la tierra. No esperemos llegar al cielo no, es aquí donde hay que hacer cambios. Es aquí donde Él te necesita. Y Él te dio dones y te dio habilidades y te dio talentos y tú eres responsable. Es que el pastor no me llama, no, es que la responsabilidad de que tú sirvas no es del pastor, ni es de nadie, es tuya. Y Romanos, hay un texto que dice en Romanos 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y esta última canción decía, tú te puedes... bueno, no sé si es estas palabras. ¿Te puedes imaginar cuando estés cara a cara frente a Dios? Para mí eso es un motor. Para mí yo no me puedo imaginar el día que yo esté frente a Dios. ¡Wow! Y eso todos los días digo: Señor, si tienes algo más para mí, dámelo. Si quieres que predique, yo predico. Si quieres que lo que quieras que haga, yo voy a hacer. Todo lo que tú tengas para mí hacer, yo voy a hacer, y yo voy a vencer mis miedos y yo voy a asumir mi responsabilidad de mis traumas, de mis heridas, de la familia que me tocó, de las finanzas, de la situación que sea. O sea, yo puedo hacer que esas cosas cambien cuando yo me enfoco en hacer lo que Él me ha mandado hacer, y Él hace el resto. Entonces yo quiero que tú te puedas imaginar si tú hoy tuvieras cara a cara a Dios. ¿Cómo sería? Yo le digo, ¿cómo sería? Hay una canción que dice: yo no sé si yo me tiraría al piso, yo no sé si yo me pondría a llorar, yo no sé si yo soltaría la carcajada, yo no lo sé si me agarraría y lo abrazaría, yo no tengo ni idea cómo sería mi reacción frente a Dios. Porque es que Él hizo todo. Él ha hecho todo para que nosotros tengamos una vida abundante. O sea que hoy debemos detenernos y decir: ¿qué cosas hay en mi vida de las que me tengo que hacer responsable? ¿Qué límites tengo que empezar a poner? ¿Qué relaciones tengo que empezar a cortar? ¿Cierto? ¿Qué pensamientos tengo que empezar a filtrar? ¿Qué mentiras
del enemigo tengo que reemplazar por la verdad? ¿Sí? ¿Qué hábitos? En el culto esta mañana se me acercaba un chico. Tú dices que la responsabilidad no tener responsabilidad es un problema de límites. No sé, yo llego tarde a todas partes. ¿Qué tiene que ver eso? Yo, perdón. Tú eres responsable de llegar tarde. Y no es que les esté echando vainas, en serio, que el chico esta mañana se me acercó. Tú eres responsable de llegar tarde. Tú eres responsable de no orar, de no crecer en la palabra. Tú eres responsable. Necesitamos hacer cambios, porque yo creo que viene un tiempo muy bueno, viene un tiempo, este año, todas partes donde tú vas, este año es de dar a luz, este año es de engendrar nuevas cosas, este año es de nuevos desafíos, este año es de tomar territorios, este año es de promesas cumplidas. Y Él nos dijo: si usted me busca, usted me va a encontrar. Si usted toca la puerta, yo le voy a abrir. Si usted, no el pastor, ni el líder, ni nadie, cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad. ¿Amén? ¿Cuántos quieren asumir esa responsabilidad? ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a orar a nuestro Padre? No hay nada que nos impida asumir esa responsabilidad, porque Cristo en la cruz lo hizo todo. Cuando el Señor le dio las leyes a Moisés, Él no estaba tratando de obligar al pueblo de Israel a obedecer. Dios no obliga a nadie. Cuando Dios dio las leyes, era para que el pueblo se hiciera consciente del pecado y lo pudiera abandonar, para que fuera libre. Cuando la gente viene a Cristo, no es para obligarlo a hacer cosas que esa persona no quiere hacer. A veces dicen: es que usted vaya y lo obligan. No, aquí no se le obliga a nadie, ni le tenemos espías a nadie. Aquí somos responsables. Entonces las leyes están puestas allí para que tú sepas: hasta aquí tienes que ir. No puedes cruzar, porque si tú cruzas, ciertamente morirás. Por cuanto no me serviste con gozo, estas maldiciones vendrán a ti. Por cuanto no hiciste, por cuanto no obedeciste, por cuanto no escuchaste, entonces estas son las consecuencias. Pero también están las promesas. Si escuchas mi voz y haces lo que yo te digo, entonces yo te bendeciré. Entonces yo te defenderé, entonces yo te protegeré, entonces yo cuidaré a tus hijos, entonces yo te daré. ¿Ves? Entonces es un asunto de amor y es una identidad de quién Él es. Amén. Por eso Él tiene que ser responsable con nosotros. Él no nos puede dejar pecar y pecar y pecar. Claro, Él da tiempo. Pero generalmente cuando nosotros tenemos que hacer alguna elección, Él te da oportunidades. Y uno como cae y no le pasa nada, entonces uno cree que esto es un juego. No, Dios no está bravo, es que espera y vea. Y vuelve y cae, como no pasa nada, entonces, pero llega el día que la consecuencia va a llegar. Que Dios es un Dios responsable. Y Él tiene que enseñarte el límite. Amén. Yo quiero que tú cierres tus ojos allí donde tú estás y pienses en esta palabra. Y quiero que tú te imagines de verdad, si tú estuvieras cara a cara frente a Él. Esta canción lo dice. Cara a cara frente a Él, ¿cómo sería? ¿Será que tú te justificarías? Es que, Señor, yo no hice esto porque es que no, yo nací en una familia tan terrible. No, Dios, es que yo no te serví porque es que en la iglesia en la que estabas es que no había oportunidad. No había nada que hacer. No te serví, no, porque es que
no tenía plata, porque no tenía tiempo, porque no tengo novio, porque no tengo marido, porque no me diste hijos, porque no, o sea, tal si cerramos nuestros ojos y nos imaginamos cara a cara frente a Él, y seguramente tú vas a escuchar las palabras que Él te va a decir: tú eres mi hijo, tú eres mi imagen, tú tienes poder, tú tienes autoridad, yo te llamé a gobernar, yo te llamé a enseñorearte sobre esa situación. Eso no te puede controlar, tú tienes que controlar eso. Y vamos a cantar esa canción pidiéndole al Espíritu Santo que traiga convicción. Espíritu Santo, tú eres el que les conoce. Yo te doy gracias por la responsabilidad, Señor. Ay, gracias porque me has servido tanto, me ha protegido, Señor. Me ha enseñado, Señor, que no hay obstáculos. Me ha enseñado que tú lo has hecho todo, Señor, que yo puedo arriesgarme, Señor, que yo puedo creer que tú lo puedes hacer. Nada en este mundo saciará. Su copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Quiero que tú abras ahí tu boca y hables con Dios y que le digas: si necesitas ayuda, dile: Señor, yo necesito ayuda, Señor. Yo necesito ayuda en esta circunstancia, yo necesito ayuda con mis pensamientos, yo necesito ayuda, Señor, con mi relación matrimonial, con esta relación tóxica, yo necesito ayuda en mi área financiera, Señor, yo necesito que tú me ayudes a tomar responsabilidad, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Pido, Señor, que hayan intervenciones divinas, Señor, que hayan cosas pasando, Señor, que cuando salgamos a hacer esto práctico tú intervengas, Señor, y cosas sucedan, Señor. Es el cielo. Que en la medida en que obedezcamos tú vas a intervenir, Señor, tú nos vas a proteger, tú nos vas a defender, tú nos vas a cuidar, Señor, tú nos vas a dejar ver, Señor, que este principio se cumple, Señor, que no era para el pasado, que es actual, Señor. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida, Señor. Mientras tenga vida, Señor. Quiero vivirla como mirándote cara a cara el día que yo esté delante de ti, Señor. Y que tú puedas decir que he sido fiel, que no he desperdiciado mi vida, que no le he creído las mentiras a Satanás que me quiere destruir, que di testimonio de quién eres tú y del poder que tú tienes, Señor, para transformarnos, que mi vida fue de gloria en gloria, Señor, y que me falta mucho, pero yo sigo luchando, Señor, y sigo creyendo y sigo avanzando, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias,
te doy, Señor, por cada familia aquí representada, por cada persona, Señor, por tu palabra, para que traiga convicción, Señor, y nosotros podamos ver testimonios, historias para contar de tu grandeza, de tu poder, de tu señorío, Señor. Les bendigo, nos vemos en 8 días. Juan ya está aquí en 8 días y que el Señor les sorprenda en esta semana. Amén. Dios les bendiga.